Esto es Relatos de la JEP, donde cada fallo es una historia. Mi nombre es Javier Morales y Fuentes, y este es un podcast de la Jurisdicción Especial para la Paz en el que les contamos la historia que hay detrás de cada decisión judicial. Si eres abogado o estudiante de Derecho, si te interesan los temas relacionados con la justicia transicional, con el derecho internacional humanitario, con la defensa de los derechos humanos, o te interesa conocer mejor cómo la JEP está investigando y juzgando el conflicto armado colombiano, en cada episodio de este podcast encontrarás explicaciones sobre todos estos temas dadas por los propios magistrados de la JEP. Bienvenidas y bienvenidos. El Ministerio de Justicia expidió el decreto 522 de 2018 a través del cual reglamenta las solicitudes, trámites y aprobaciones de amnistías e indultos a exintegrantes de las FARC. Afirma que esa función será asumida de ahora en adelante por la Sala de Amnistía o Indulto. Colombia aprueba la amnistía de las FARC. El Congreso colombiano validó el miércoles la ley que recoge el perdón jurídico para los miembros de la guerrilla que no han cometido delitos graves en el conflicto. Primero se pronunció la Cámara de Representantes. La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la ley de amnistía para las FARC. Liz Jurado, ¿cómo quedó la amnistía? Los delitos considerados políticos como la rebelión, sedición, asonada conspiración y retención ilegal de mando. Además fueron considerados delitos conexos al político las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario. El acuerdo final de paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP es un acuerdo que ha llevado a que se transformen las vidas de muchas personas. Incluso ha transformado la manera en que entendemos lo que se vivió durante el conflicto armado interno. Por ejemplo, el hecho de que miles de guerrilleros dejaran las armas para ingresar a la vida civil requiere de un trámite muy riguroso. Ese trámite debe garantizar la seguridad jurídica de los excombatientes, es decir, que sus casos ante la justicia se resuelvan. También es un trámite judicial que debe velar porque se cumplan los requisitos que se les exige a quienes comparecen ante la JEP buscando los beneficios de la justicia restaurativa. Esos beneficios pueden ir desde la libertad condicional hasta amnistías por delitos permitidos por el derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto. Detrás de esta importante tarea está la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Esta sala estudia una gran cantidad de casos de excombatientes quienes solicitan acogerse a la JEP y acceder a una amnistía. Pero como todos los delitos no son amnistiables, la Sala de Amnistía o Indulto debe estudiar muy bien cada caso, precisamente para proteger los derechos de las víctimas. Como este es un tema que puede llegar a ser bastante complejo, en esta ocasión la relatora general de la JEP, Dilia Lozano Suárez, conversó con la magistrada Alexandra Sandoval. Ella pertenece a la Sala de Amnistía o Indulto y nos explicará en detalle cómo se dan estos procesos de amnistía al interior de la jurisdicción. En medio de esa conversación les relataremos algunos ejemplos de casos concretos sobre los que ha tomado una decisión la Sala de Amnistía. Esto para ilustrar mejor cómo se dan en la práctica los trámites que menciona la magistrada. Bien, los dejo entonces con Dilia y la magistrada Sandoval. Hola, les habla Dilia Lozano Suárez, relatora general de la JEP. En este episodio nos acompaña la magistrada Alexandra Sandoval, actualmente presidenta de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenida a este episodio. Bueno, muchas gracias por la invitación al podcast. Magistrada, cuéntenos básicamente qué es lo que hace la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Bueno, la Sala de Amnistía o Indulto tiene una finalidad fundamental y es producir o generar seguridad jurídica para las y los comparecientes. La Jurisdicción Especial para la Paz se creó bajo la centralidad de las víctimas y efectivamente su función fundamental es investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos en el conflicto. Pero del otro lado, esta jurisdicción tiene esa función de generarle seguridad a las y los comparecientes, a las personas que tomaron la decisión consciente de dejar las armas, de volver a la vida civil y de tener un nuevo proyecto de vida en la paz. Y ese es el trabajo que desde la Sala de Amnistía o Indulto hacemos todos los días. Y tomar una decisión muy importante y es decir,
qué de lo que sucedió es amnistiable, qué puedo dejar pasar a la luz del derecho internacional humanitario, pero también de las normas colombianas, y que definitivamente sí tiene que ser investigado por la Sala de Reconocimiento y que es absolutamente reprochable. Esto que acabamos de conversar, magistrada, es una tarea que ya de por sí es muy importante, pero también es muy delicada. Así que, ¿cuáles son esos filtros, esos requisitos que le permiten a los magistrados y magistradas decidir quién accede al beneficio de amnistía y quién no? Entonces, comparecer, o quiénes son los y las comparecientes ante la jurisdicción, son estas personas que cumplen con los requisitos de competencia de la jurisdicción y que por tanto sus casos son de conocimiento de la jurisdicción. Las y los comparecientes pueden ser comparecientes forzosos, que quiere decir que deben acudir a la jurisdicción aun cuando no se quieran presentar de manera voluntaria, sino que, por ejemplo, por el hecho de pertenecer o haber pertenecido a las extintas FARC-EP y haber recibido unos beneficios a partir del acuerdo final de paz, se encuentran sometidos a la jurisdicción. Lo mismo pasa con los agentes de fuerza pública del Estado. Estos comparecientes, si sus casos, además de cumplir con ese requisito personal, que es haber pertenecido a las FARC o haber sido agentes de fuerza pública, sus casos cumplen con otros requisitos, se entiende que se encuentran sometidos y comparecen. Pero hay otras personas que pueden comparecer de manera voluntaria, terceros que no tenían ningún cargo o que eran colaboradores de las FARC, o personas que estuvieran de alguna manera relacionados sus hechos con el conflicto armado, de manera voluntaria pueden poner sus casos en conocimiento de la jurisdicción, y ahí la jurisdicción analiza si tiene o no tiene la competencia, y en el caso de que se les acepte, nosotros llamamos a eso aceptar el sometimiento, entonces adquieren este estatus de compareciente. Bien, ahí entramos en terreno complicado, porque hay 3 requisitos de competencia que obligatoriamente se deben cumplir para aceptar el sometimiento de alguien en la JEP. De estos requisitos ya hablamos en detalle en nuestro primer episodio de Relatos de la JEP. Recordemos que son el factor material, personal y temporal. Acá los magistrados y magistradas de la Sala de Amnistía o Indulto se encargan de revisar con mucho cuidado que esos requisitos se cumplan para no darle los beneficios a alguien que no haya hecho parte del conflicto. Cuéntenos, magistrada, eso en la práctica cómo funciona. Por ejemplo, el factor personal, es decir, cómo se comprueba ese requisito en términos de saber si una persona perteneció o no a las extintas FARC. La Sala de Amnistía o Indulto, pues en eso se rige a partir de lo establecido tanto en la ley estatutaria como en una ley que se llamó la 1820, que fue como la que fijó todos los trámites de los beneficios que nosotros aplicamos, y en esa se dieron básicamente 2 formas de probar si uno había pertenecido o no a las extintas FARC-EP. Una es que uno tenga un certificado de desmovilización, que ese certificado de desmovilización puede ser un certificado, una acreditación que da la Oficina del Alto Comisionado. Esa comúnmente la tienen las o los comparecientes de FARC-EP que se desmovilizaron colectivamente en el acuerdo de paz. Pero también existen comparecientes que se habían desmovilizado individualmente antes, y a esos tienen otro certificado que le llamamos CODA. Si tienen alguno de esos 2 certificados, con eso ya damos por entendido que hicieron parte de las FARC-EP y se cumple el personal. Pero también existen personas que se habían desmovilizado, nunca tuvieron estos certificados, o simplemente sus casos son muy antiguos, y por eso se abre una segunda posibilidad de probar el personal, y es que el expediente judicial por el cual fueron judicializados, puede ser investigación o puede estar en etapa de juzgamiento o condena, de alguna manera haga referencia a las FARC-EP, ya sea o porque los condenaron por delitos propios, como puede ser un delito político, rebelión, por haber pertenecido a las FARC-EP, o por alguna colaboración, pero si el expediente hace algún tipo de mención o fueron investigados, juzgados y sancionados por pertenecer al grupo, también con eso se prueba el requisito personal. Y entiendo que esto es un proceso que en cierto modo ya está casi terminado, es decir, en estos 5 años ya se han podido definir en su mayoría quiénes pertenecen a las FARC y quiénes no. En este momento, ¿qué casos está recibiendo y estudiando la sala?
Actualmente estamos recibiendo muchas solicitudes de personas que se quedaron por fuera de los listados y que nos están argumentando fuerza mayor. Por ejemplo, yo en este momento tengo un trámite de una mujer excombatiente indígena que lo que ella me alega como fuerza mayor es que en el momento en que se hicieron los listados, ella estaba en su comunidad y que como ella había pertenecido al grupo y eso implicaba también una sanción por parte de su comunidad, la tenían en lo que ellos llaman un proceso de armonización y no la dejaron ir hasta la zona donde se estaban reuniendo para hacer los listados. Entonces, eso es lo que ella está argumentando. Nosotros estamos como en el proceso de hablar con sus autoridades, entender qué fue lo que pasó para ver si es posible hacerle una acreditación por fuerza mayor. Pero hemos estado recibiendo bastantes solicitudes de ese tipo, de personas que por una u otra razón, por razones de seguridad en la zona, porque en la zona en la que estaban todavía existían otros grupos disidentes que, por ejemplo, no los dejaron acercarse a donde, como a estos AETCs, que serían hoy en día, a entrar en los listados, o por enfermedades, o por ejemplo el caso muy particular de esta compareciente por el hecho de ser indígena. Entonces estamos revisando esos casos. Bien, magistrada. Ahora ayúdenos a entender la diferencia entre algunos términos que solemos ver en las noticias y hablan sobre algunos trámites que lleva la sala. La JEP revocó la primera amnistía concedida a un exguerrillero de las FARC debido a sus incumplimientos con esta jurisdicción. Se trata de JEP negó la amnistía a un guerrillero acusado de violación de una indígena wayú de 17 años. El exguerrillero mantiene su libertad condicional y seguirá respondiendo ante la Jurisdicción Especial de Paz. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre inadmitir y rechazar a alguien que quiere someterse a la jurisdicción? Pues realmente el rechazo y la inadmisión tienen la misma consecuencia jurídica, porque lo que implican es que la sala de amnistía o indulto, al hacer un análisis, entiende que no se cumple con alguno de los requisitos de competencia de la sala. Los requisitos de competencia de la sala, además del personal, que es el que hemos venido hablando, es el temporal, que los hechos hayan sido cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, y el material, que es que los hechos estén relacionados de manera directa o indirecta con el conflicto armado. Si alguno de esos tres requisitos no se cumple, se puede rechazar o inadmitir. Lo que pasa es que dependiendo del momento procesal en el cual se encuentre el trámite, usamos una figura o la otra. Aquí hacemos un paréntesis para contarles algunos casos en los que se han presentado estas inadmisiones o rechazos a personas que solicitaron someterse a la JEP como excombatientes, pero que no cumplían alguno de los 3 requisitos de competencia. Por ejemplo, la Sala de Amnistía o Indulto rechazó el sometimiento de un solicitante que había sido condenado en la Jurisdicción Especial Indígena por el homicidio de una persona que estaba involucrada sentimentalmente con su madre. El solicitante argumentó que cometió el asesinato como miembro de las FARC-EP. Sin embargo, en el análisis que hizo la sala, se determinó que el solicitante no logró comprobar que perteneció a la guerrilla. No estaba acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tampoco había sido condenado, procesado o investigado por pertenecer o colaborar con las FARC, y en las decisiones de fondo dichas en su causa tampoco se mencionaba su pertenencia o colaboración con esa guerrilla. En otro caso, un solicitante comprobó ante la JEP que era exintegrante de las FARC a través de un certificado del Comité Operativo para la Dejación de Armas en 2017. Esta persona estaba siendo investigada por presuntamente haber hurtado un local comercial en Tumaco, Nariño. La Sala de Amnistía o Indulto rechazó de plano su solicitud de beneficios transicionales, pues en su estudio del caso no encontró pruebas de ninguna relación entre ese hurto con el conflicto armado interno. Finalmente, un exintegrante de las FARC fue condenado en la justicia ordinaria por el delito de extorsión contra el administrador de una granja ubicada en un corregimiento de Buga, Valle del Cauca. Por esos hechos, la justicia ordinaria le concedió una amnistía de iure y la libertad condicional. Posteriormente, el excombatiente solicitó beneficios ante la JEP,
pero la Sala de Amnistía o Indulto determinó que los hechos ocurrieron el 2 de abril de 2018, es decir, 1 año y 4 meses después de la firma del Acuerdo Final de Paz. En consecuencia, la JEP lo inadmitió. Volvamos ahora sí a la charla con la magistrada Sandoval. Magistrada, otra cosa que vale la pena explicar es la diferencia entre los colaboradores subordinados y los no subordinados. Entiendo que incluso la sección de apelación tuvo que definir esa diferencia. Cuéntenos un poco cómo se definió eso. Entonces voy a tratar de explicarlo. Habían personas que eran claramente miembros de la organización, vestían el uniforme, cargaban armas, tenían un cargo dentro de la jerarquía y demás. Pero las FARC-EP, por su manera de funcionar, tuvo muchos colaboradores y muchos tipos de colaboración. Estaban desde las personas que les ayudaban en temas de financiación, como pueden estar otros grupos o bandas que les realizaran ciertos tipos de encargos, como lo pudo haber sido en el secuestro. Eso está, digamos, muy acreditado, y es que contrataban bandas criminales para realizar el secuestro y después entregárselo a las FARC-EP, o puede estar la persona que les colaboraba comprándole las medicinas, los alimentos y demás. Y también hay colaboradores que tenían una cercanía más grande con la organización y colaboradores que hicieron colaboraciones muy concretas. Lo que hizo la sección de apelación fue clasificarlos entre subordinados y no subordinados. Los subordinados son esos colaboradores que tenían, uno, una relación directa con las FARC-EP, continua, y, como el nombre lo indica, subordinados que cumplían órdenes directas de la organización la mayor parte del tiempo. Entonces, estos colaboradores subordinados se entienden como comparecientes forzosos. Se les da el mismo estatus de que si fueran miembros de la organización. Los colaboradores no subordinados serían esas personas que, por ejemplo, prestaron ayudas muy concretas en momentos muy específicos, pero no cumplían normalmente órdenes de los comandantes, sino que de vez en cuando daban una ayuda aquí o prestaban un apoyo acá, pero no todo el tiempo estaban relacionados con la organización. Y esos colaboradores no subordinados, según la sección de apelación, se entienden como terceros voluntarios. Y entonces eso quiere decir que no están obligados a comparecer ante la jurisdicción si estas personas no se presentan de manera voluntaria. La palabra amnistía resulta polémica para muchas personas. Por eso aquí nos gustaría que nos contara cuáles son los tipos de amnistía que existen y cómo funcionan. Por ejemplo, la amnistía de iure o de derecho. La amnistía de iure se puede conceder a los que denominamos comúnmente delitos políticos, que son la rebelión, la sedición, la asonada. Un delito político es entendido como personas que se organizan para atacar el Estado constitucional y legal vigente de un país. Eso es básicamente la rebelión. Y entonces esos delitos históricamente en Colombia han sido amnistiables. Esta no es la primera vez que se amnistía un grupo por este tipo de delitos. Esto ha sido común desde los años 50 y con las múltiples desmovilizaciones de grupos armados que se han dado en el país. Entonces, los delitos políticos son amnistiables y pueden ser amnistiables por la vía judicial o pueden ser amnistiables, como ocurrió en este caso con los y las comparecientes, con una amnistía administrativa. Ahora bien, existen unos delitos que se entienden o se presumen conexos a esos delitos políticos, como lo puede ser el porte de armas. Una persona que se hace parte de un grupo que quiere atacar al Estado, pues claramente tiene armas. Entonces es clarísimo que portar armas es un delito conexo a la rebelión, porque nadie puede rebelarse sin ese porte de armas. Entonces hay un listado de delitos conexos que efectivamente también son amnistiables de iure. Y después la norma dice, mire, pero no solamente son estos posibles, sino que judicialmente ustedes pueden analizar qué delitos pueden ser conexos o no. Entonces ahí es donde vienen las dos diferencias de la competencia que tiene la Sala de Amnistía o Indulto. La Sala de Amnistía o Indulto conoce amnistías de iure porque
tenemos procesos de personas que tienen una rebelión o alguno de esos delitos concierto para delinquir, puede ser otro, que son conexos a estos delitos políticos, y ahí esa amnistía de iure o de derecho, como está establecido taxativamente en la norma, lo podemos sacar de despacho. O sea, de despacho podemos conceder la amnistía y no tenemos que llevarlo a la sala, que todos los magistrados tomen una decisión sobre ese caso. Pero existe, y esta sala se creó fundamentalmente no para los casos fáciles, sino para los casos complejos. Y los casos complejos eran los casos en los cuales pudieran pasar dos cosas. O que esos delitos conexos no fueran tan claros, como puede ser todo el tema de financiamiento, en el cual está todo el tema de extorsión, tráfico de estupefacientes, todas las formas de lavado de activos, en general todas las formas de financiación de las FARC, o que la sala, al analizar las hostilidades, la manera en que se condujeron las hostilidades, pudiese concluir que fueron hechas de manera correcta y que por tanto no es una conducta que pueda ser considerada un crimen de guerra y por tanto pueda ser amnistiable. Entonces, esos son análisis mucho más complejos porque implica, o de un lado, en el tema de la conexidad compleja, tener que demostrar que efectivamente esos delitos que no están en ese listado taxativo, sino que pueden ser cualquier otro tipo de delitos, efectivamente contribuían y de alguna manera generaban un apoyo necesario para la organización y por tanto pueden ser amnistiables. Bueno, y sobre todo que además no están en la lista de conductas no amnistiables, o que por el otro lado son hostilidades que están permitidas en el marco del derecho internacional humanitario y que por eso también pueden ser amnistiables. Y por supuesto, eso nos ha enfrentado a la idea de tener que amnistiar conductas que como sociedad pueden ser muy duras, porque efectivamente en la guerra suceden cosas terribles. ¿Cómo enfrenta la sala este reto? Y ustedes, las magistradas y magistrados, ¿qué mensaje pueden darle a la sociedad sobre esa difícil tarea? La sala de amnistía o indulto es consciente de que la figura de amnistía no es una figura popular y que por el contrario produce algún rechazo, porque muchas veces cuando se ha hablado de amnistía se entiende que eso genera impunidad. Pero yo le daría la tranquilidad al país de que esas son amnistías que se han utilizado de manera generalizada para todos los tipos de delitos. Como quedó establecido en el acuerdo de paz, nosotros solo podemos dar amnistías para casos muy concretos, para delitos muy concretos, y las amnistías que nosotros estamos concediendo son bajo la base de un análisis jurídico muy robusto. Entonces, tengan la seguridad y la tranquilidad de que las personas que están recibiendo estos beneficios es porque cumplen con los requisitos y porque esas conductas son de aquellas que pueden ser amnistiables bajo el derecho internacional. Pero también de que haya una conciencia de que estos beneficios son absolutamente necesarios si queremos que todas esas personas que dejaron las armas continúen un proceso tranquilo y de reincorporación en el cual esa paz estable y duradera de la cual todos y todas apostamos se puede hacer una realidad. Muchísimas gracias, magistrada, y esperamos que nos pueda acompañar en otro episodio de Relatos de la JEP. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí el relato de la JEP de hoy. A quienes llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar. Las y los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio. Y en los recomendados de la Relatoría, en esta ocasión les invitamos a consultar los boletines de jurisprudencia en los cuales van a encontrar las decisiones más relevantes de las distintas salas y secciones de la JEP que se emitieron cada mes de 2022. Los pueden encontrar en www.jep.gov.co. Relatos de la JEP es un proyecto de la Relatoría General de la Jurisdicción Especial para la Paz. Escúchennos en su plataforma de podcast favorita y compartan cada episodio en redes sociales con la etiqueta #Relatos de la JEP. Hasta la próxima.